Hola, buenos días, queridos jóvenes de segundo año. Continuaremos ya este día viernes con la realización y explicación del contenido, que en este caso va a ser el romanticismo americano. Después de hacer esa actividad que tuvimos el día de ayer, ese análisis literario, esa pequeña explicación que tuvimos a modo de reseña de toda la unidad, llegamos ya al desarrollo del contenido llamado el romanticismo americano. Como les decía en aquella explicación, hay que ubicar el contexto ya en el siglo XIX. Estamos hablando durante 1800 a 1899, todo el siglo. El continente americano ya se va a ver profundamente influenciado, nos dice el texto, por movimientos políticos, sociales y culturales europeos. La Revolución Francesa, que acaba de suceder en 1789, fue un punto de inspiración para estas nuevas ideas de la Ilustración. La Ilustración, ¿qué fue? Fue aquella corriente de pensamiento que surge en este siglo, que se le conoce como siglo de las luces, siglo XVII y XVIII, en el cual el hombre estaba buscando y tenía ese deseo de conocer. Y esto es en Europa, ¿verdad? En Europa tenía este deseo de conocer, de explorarse más, de saber sobre más aspectos, y eso lo consolidan con la creación de la enciclopedia. La enciclopedia, si la conocemos nosotros, es un libro que contiene diferentes explicaciones, diferentes saberes ahí. Entonces, inspirados en estas ideas de la Ilustración, que al fin buscaba la libertad de la persona, del ser humano, se inspiran en esto. Además, influye un poco en la parte española. En estos periodos estaba siendo duramente atacada por las invasiones napoleónicas, ¿verdad? En Francia, en esa fecha, en 1789, se da la Revolución Francesa, en la cual ellos acaban con sus reyes, perdón, con la monarquía absoluta, matan a sus reyes en público y empiezan las invasiones napoleónicas, es decir, empiezan a querer conquistar, y uno de los países europeos afectados en ese momento va a ser España. España va a estar debilitado muy fuertemente por esto, por lo tanto ya no tiene tanto control aquí en América sobre lo que estaba sucediendo. Prácticamente los únicos representantes españoles que habían aquí eran los que estaban asentados en este lugar. Entonces, ya en esa época ya había una nueva generación, ¿verdad? Ya indígenas habían muy pocos, habían sido asesinados, ya habían acabado con ellos, a modo de que ya habían pocos indígenas. Lo que había más acá en el territorio americano, y al que le podemos decir americano realmente, es al mestizo, ¿verdad? Aquella mezcla entre indígena, negro, esclavo, con el español. Esa era la raza salvadoreña que había por acá. Y los criollos, ¿verdad? Que ustedes saben que eran aquellos españoles que habían cometido el gran pecado de no haber nacido en España, sino que haber nacido acá en América. Entonces, los criollos, viendo la desigualdad que se tenía, a pesar de ser de la misma raza con los peninsulares, de provenir del mismo lugar, pues en algún momento se cansan, y sí puede que existieran el deseo de ayudar pues a la población mestiza, de fundar una sola república, de ser independiente, pero al final, analizando bien la situación, vemos de que los que cuando triunfa la revolución, cuando triunfa el deseo de independencia, los gobernantes, nuevos gobernantes, van a ser los criollos. No va a ser un mestizo, sino que los criollos van a ser los nuevos gobernantes. Prácticamente siempre son españoles, pero españoles nacidos acá, que ya tienen una como forma de identidad, ¿verdad? Ellos se sienten en algún sentido más americanos que españoles. Y con esas ideas de ilustración, pues guían a los mestizos para buscar esa revolución. ¿Cómo hicieron para conseguir estas ideas de ilustración acá en América? Pues algunos, los criollos que iban naciendo en aquel momento, pues eran enviados a estudiar a universidades donde estaban estas ideas de ilustración, y en algún momento ya cuando crecen, pues promulgan estas ideas y llevan y dirigen a los mestizos para poder cumplir esa lucha que tenían para lograr la independencia. Ese es el contexto sociohistórico para entenderlo, lo que está sucediendo acá. Y tenemos por ahí un texto que nos va a ilustrar un poco más. Dice que
Adolfo Bonilla nos dice: más que liberal puede denominarse absolutista, pues buscó transformación sociopolítica a través del culto de la personalidad del caudillo, la violencia a cualquier precio, utilizando el método de despotismo ilustrado. En cambio, el denominado pensamiento conservador fue liberal y constitucionalista. Habían diferentes corrientes de pensamiento, de formas ideológicas, había conflicto político también acá, dentro de América, ya cuando se va instituyendo las nuevas repúblicas. Nos dice el texto que las continuas disputas ideológicas propias de la época propiciaron el surgimiento de caudillos, los cuales se convirtieron en algunos casos en dictadores que se mantuvieron en el poder gracias al ejército. Entre los caudillos más importantes de esta época destacan José María Morelos y Pavón en México, Rafael Carrera y Turcios en Guatemala, Gerardo Barrios en El Salvador, en Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, Simón Bolívar. En Argentina, Mariano y Manuel Belgrano. En Uruguay, Jorge Artigas. En Bolivia, Antonio José de Sucre. En Chile, José de San Martín, Bernández O'Higgins. En este caso, todos estos que estamos pronunciando son caudillos. Eran los llamados libertadores, ¿verdad? En aquellas luchas, el caso de Simón Bolívar, pues, era uno de los grandes libertadores que al final fue defraudado por su mismo pueblo, ¿verdad? Por los mismos que andaban con él por ahí. Gerardo Barrios, que es una figura muy importante en El Salvador, fue otro libertador que se le conoce como caudillo. Y así sucesivamente tenemos los nombres. Entonces, al triunfar, ellos van a ser los nuevos gobernantes. Después van a ellos a poner, ¿verdad?, sus representantes en diferentes lugares, y pues resulta ya que cuando se pierde esa esencia, cuando los caudillos, los libertadores principales fallecen o ya dejan de estar por ahí, ya los nuevos gobernantes van a verse cegados por el poder y van a cometer atropellos, ¿verdad?, que no se querían que se cometieran. Y tenemos que, ya conociendo un poco el contexto sociohistórico de estos movimientos románticos aquí en América, llegamos a las causas del movimiento romántico. Dice que se desarrolla allá siempre en este siglo XIX, 1800, aquí en primer momento se va a desarrollar en Europa el romanticismo gracias a las visiones europeas como Werther, como con su obra Fausto, por ejemplo. Tenemos por ahí personas que incursionan primero en este movimiento, como José de Espronceda, Zorrilla. Tenemos a Lord Byron en Inglaterra. Ellos son los primeros en tener ese acercamiento, ¿verdad?, con este movimiento. Luego viene acá a El Salvador gracias a José de Espronceda. Él lo trae acá, a América, quería decir, y aquí inicia pues esa promulgación del movimiento romántico, que como en aquel momento les comenté, allá en Europa surge con el romanticismo sentimental, aquel que está basado en sentimientos, en amor, ¿verdad?, puramente amor. Y el romanticismo social. Para hablarles de romanticismo sentimental, es aquel que se basa en sentimientos. ¿Y cuáles fueron las causas de que surgiera el romanticismo como un movimiento literario? Pues la causa va a ser de que el movimiento que precede al romanticismo va a ser el neoclasicismo. Neoclasicismo, estamos hablando de una forma de nuevo clasicismo. El clasicismo entonces va a ser aquel periodo que en la historia, de una de las primeras unidades, donde estaba la antigüedad clásica, ¿verdad? Allá en Grecia, y en Roma, las personas de este lugar tenían esa forma de manifestarse de la literatura, con las epopeyas, ¿verdad?, hablar de sus dioses y de esta forma. Entonces el nuevo neoclasicismo va a buscar recuperar esos valores antiguos y hablar de esos temas nuevamente, y se va a basar puramente en la razón. Ya cuando surge aquí el romanticismo va a ser lo contrario, ¿verdad? Ya no va a querer basarse puramente en la razón, sino que va a querer exteriorizar los sentimientos del hombre, ¿verdad? Compartir lo que tienen de manera interior y no darle tanto prevalecimiento a la razón, sino que al sentimiento. Además de eso, para ellos es muy importante el hecho de crear cosas nuevas, ya no tomar
viejos cánones. Por lo tanto, a los románticos, escritores románticos, se les consideró como escritores rebeldes, que no respetaban ningún tipo de regla literaria, ¿verdad? Ellos tenían su nueva forma de escritura. Además, ellos prevalecían en este sentido, eran un poco individualistas porque llegaban ellos pues a idealizar tanto la persona, el individualismo, es decir, a hablar sobre ellos y se desvinculaban de las cosas que pasaban en la sociedad. Esto sucede con el romanticismo sentimental. Ya después aparece el romanticismo social, que va a hablar sobre temas de la sociedad como tal. Bien, aquí en el movimiento romántico tenemos todos esos ejemplos, ¿verdad? Nueva visión del arte, ruptura de la tradición clásica, promoción de un Estado igualitario y los sentimientos nacionalistas. Pero estos van a ser características del movimiento romántico social aquí en América. Sí se va a buscar de alguna forma ser rebeldes, ¿verdad? Romper con los cánones establecidos, pero ellos ya no se van a centrar, ya no va a surgir acá de forma sentimental, sino que acá va a ser de forma social. Es decir, que este tipo de romanticismo va a buscar realzar los sentimientos nacionalistas. Recuerden que en esa época en la cual surge el romanticismo acá en América, se acababan de instituir las nuevas repúblicas. Por lo tanto, va a ser tema en común hablar de los procesos que les costó la llamada libertad, ¿verdad? El proceso que les costó instituir esa república. Esos van a ser los temas. Vamos a ver entonces que ese aspecto sentimental o amoroso se va a manifestar con respecto a la patria, con respecto a su república. De esa forma va a funcionar. Y ahí están las características del romanticismo en general. Tenemos la exaltación y el culto al yo, es decir, ser individualistas, búsqueda de la libertad, tanto política como personal. Eso es muy importante dentro del romanticismo. Se busca ser libres, algo que se promulgaba en ese momento. Nacionalismo exacerbado se resuelve mediante la exaltación de los valores populares y nacionales. El hombre americano en aquel momento quería establecer su propia identidad nacional y lo buscaba hacer a través de estas manifestaciones artístico-literarias. Además, tenemos que hay un intenso idealismo. En este caso, el idealismo choca con la realidad. Eso lo vemos, ¿verdad? Sobreviene la desesperanza que conduce a la desesperación y en algunos casos al suicidio. La mexicana Adriana de Teresa llama esto el mal del siglo romántico. Esto solo se manifestó en la época del romanticismo sentimentalista. Llegó a repercutir tanto esa exageración del sentimiento, ese compartimiento del sentimiento, que allá cuando surge en Europa, de la mano de los que ya les mencioné, Werther, de la mano de José de Espronceda, Zorrilla, Lord Byron, algunos de ellos se inclinaron un poco para hablar sobre temas como la poco valor que se le daba a la vida y que recuerden que un romántico sentimentalista, cuando la persona amada no le favorece, no le hace caso, vamos a ver qué va a ser en los textos románticos, que el personaje cuando no es correspondido por esa persona amada, pues le ve poco sentido a la vida. Entonces esto se manifiesta y fue tanto el nivel de convencimiento que muchos jóvenes que promulgaban o les gustaba un poco esta cuestión del romanticismo, pues llegaron hasta suicidarse convencidos por estas corrientes, ¿verdad?, del movimiento romántico allá en Europa. Aquí en América, romanticismo social, tenemos que los temas más importantes en ese momento va a ser la patria. Como se los dije, van a querer hablar de su república en un primer momento. Otro elemento importante ahí va a ser el amor, pero el amor idealizado hacia la patria, hacia la república, ¿verdad? Después tenemos que la mujer va a adquirir una gran importancia porque es generadora de pasión, de vida. Se le presenta de dos maneras: una forma sublime como un ángel o grotesca como un demonio. Y tenemos que uno de los temas o lugares donde se va a ubicar de los ambientes va a ser la naturaleza. Recuerden que quieren dar a conocer su identidad, su república, por lo tanto van a querer ambientar también
en sus obras esa belleza natural que tiene su república, su país, ¿verdad? Y por último están las tendencias del romanticismo, como les dije, romanticismo social, 1830, 1860, aquí en América, todo lo que ya explicamos, y el romanticismo sentimental. En el romanticismo social van a aparecer personajes, escritores como José Mármol, que habla en su obra insigne Amalia, como es considerada la primera novela argentina, ¿verdad? También está Esteban Echeverría, que en una obra llamada El Matadera va a denunciar abusos cometidos por el gobierno, por ejemplo. José Milla Vidurre en Guatemala, con la obra La hija del adelantado, que esa es una obra que representa aquel periodo donde un gobernador está perdiendo el poder, ¿verdad? De que tenía como un gobernador español, está perdiendo el poder y está entrando el nuevo pues gobierno criollo mestizo. Y tenemos a José Hernández, siempre de Argentina, que tiene obras como El Gaucho Martín Fierro, que en esa obra se nos representa la vida de los gauchos, la vida gauchesca, que en otras palabras podemos compararla con la vida tejana allá en Estados Unidos. Entonces el gaucho va a ser ¿cómo se llama? El vaquero, ¿verdad? De Argentina. Eso nos va a representar. Y por último está el romanticismo sentimental, que el propósito va a ser conmover, representar el sentimentalismo, pues de la mano de Jorge Isaacs en Colombia con su obra María, en la que narra una historia de amor interrumpido por la muerte. La obra de Rafael Pombo, Noche de Diciembre, Manuel Paino en México, Albert Blesgana en Chile, y en este caso vamos a ver que ellos van a ser representantes del romanticismo sentimental. Pero ¿cuál es la tendencia del romanticismo que más está pegada con el contexto? Pues va a ser el romanticismo social. Por eso hasta nos aparecen las imágenes de algunos representantes más importantes. Y se fijan, aparece José Mármol y José Milla Vidurre, representantes de la tendencia del romanticismo social, y solamente Jorge Isaac como representante del romanticismo sentimental aquí en América. Bien, hasta aquí va a llegar la explicación con respecto a este tema. Cualquier duda, comentario, pregunta que ustedes tengan, pueden hacerla sin ningún temor a mi número personal por medio de WhatsApp. Ahí estamos. Vamos a realizar esa actividad del cuestionario, la vamos a resolver en nuestro cuaderno. Y eso nos va sirviendo, como les digo a los compañeros presenciales, a modo de tener algo para repasar o estudiar ya cuando tengamos que hacer una evaluación. Así es de que terminamos hasta aquí. Gracias por la atención. Pasen un feliz día. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.